¿usted nos pudiera hablar de las pruebas genéticas más utilizadas hoy en día para detectar vulnerabilidades, así como guiar tratamientos en personas con trastorno del espectro autista? Muy bien, yo creo que esto es de gran utilidad que lo conozcan, sobre todo las personas que están enfrentadas a este problema, porque hay muchas pruebas genéticas y no genéticas a las que se enfrentan cuando reciben el diagnóstico o el probable diagnóstico del trastorno de espectro autista. La prueba más solicitada y quizás una de las pruebas de elección a tener en cuenta es una que se llama los arrays de cromosómicos. Son las micromatrices cromosómicas que lo que permiten es detectar o buscar si hay partes adicionales o partes que faltan en los cromosomas, que se ha visto que se asocian con fundamentalmente el trastorno de espectro autista de base sindrómica. Incluso en estos casos, del 5 al 14% de las personas con TEA se encuentra una causa a este nivel, con una zona de cromosomas que está faltante o en algunos casos que está de más, lo que llamamos microdeleciones cuando falta o microduplicaciones cuando están de más. Antes se hacían los cariotipos, pero esto lo que te permite es llegar a un nivel de precisión submicroscópico. Lo que se escapaba al microscopio, que era cuando se hacía el estudio cromosómico convencional, pues aquí con esta técnica podemos llegar a detectarlos. Esta quizás es la prueba de elección y fundamentalmente cuando se sospecha un caso sindrómico. Los casos sindrómicos, para sospecharlo, aparte de las manifestaciones típicas del trastorno de espectro autista, suelen tener también algún grado de discapacidad intelectual y suelen tener algunas manifestaciones ya desde el punto de vista neurológico, como pueden ser epilepsia, convulsiones, algún tipo de alteración también a nivel de rasgos físicos, lo que llamamos dismorfia, que pueden afectar el tamaño de la cabecita, o que sea más pequeña, o que sea más grande, según las tablas para su edad, o incluso suelen tener también algún tipo de alteraciones o malformaciones en órganos internos, ya no solo a nivel del sistema nervioso, que también las hay, sino a nivel cardiovascular, a nivel digestivo. Entonces, en estos casos ya hay criterios para sospechar de que puede ser una causa sindrómica. Y aquí la primera prueba sería esta. Otra, cuando el aspecto, las características clínicas son muy evidentes para sospecharla, sería la prueba del síndrome del cromosoma X frágil. Es un estudio molecular importante. Es importante porque el X frágil quizás es la causa de retraso mental más frecuente en varones. O sea, afecta a uno en 1.250 varones. Y se dice que aproximadamente el 2 al 6% de los niños con autismo pues puede estar la causa, puede ser el síndrome de cromosoma X frágil la causa que está detrás de ello. Y aproximadamente un 3% de los niños con X frágil también tienen manifestaciones de trastorno de espectro autista, aparte de la discapacidad intelectual. Es importante porque esto es un ejemplo de un tipo de mutación que llamamos mutaciones dinámicas. Es un gen que está ubicado en el cromosoma X. Por eso es más frecuente que aparezca en varones, porque los hombres solamente tenemos un cromosoma X. Si está la afectación de ese cromosoma, pues hay la posibilidad de que se manifieste, más posibilidad que en el caso de las chicas que tienen dos cromosomas X. Y esta mutación se le llama mutación dinámica porque cuando el código genético llega a las letras CGG y estas CGG se expanden, se repiten más de 200 repeticiones, entonces que aparece la mutación completa que puede dar lugar a la aparición del síndrome del X frágil. Pero la madre, que puede ser portadora o que es portadora de esta mutación, tendría unas repeticiones entre 55 a 200 repeticiones. Por eso la clínica también es muy importante, porque antes se suponía que las portadoras o los portadores de este rango de la premutación, ya no la de la enfermedad, sino antes de las 200 repeticiones, que no debían tener síntomas. Sin embargo, sí se ha visto que hay síntomas. Y una de las características que más llama la atención cuando hacemos el estudio clínico, cuando entrevistamos a las familias, es la menopausia precoz. La mayoría de las señoras con el rango de premutación, o sea, que tienen riesgo a tener un niño con X frágil, pues pueden tener una menopausia muy temprana, más temprana de lo normal. Y por lo tanto es un signo o un dato importante que ya anuncia o que nos indica, en este caso sí tenemos que hacer el estudio del X frágil. También
Hay antecedentes de casos de trastornos de movimiento en personas jóvenes, un síndrome parecido a Parkinson atípico que pueda debutar muy joven, trastorno de movimiento. O, claro está, si ya hay algún caso de retraso mental por X frágil en la familia. Entonces, en esto estaría indicado también en el protocolo, aparte de este estudio de los cromosomas a nivel submicroscópico, el estudio del X frágil. Y después hay otro síndrome que afecta mayoritariamente a las niñas. De hecho, el 4% de las niñas con trastorno de espectro autista lo puede tener, que es el síndrome de Rett. En el síndrome de Rett ya no es una mutación dinámica, no es una expansión, sino un cambio, una mutación puntual, la mayoría de ellas, en otro gen que también está en el cromosoma X y que también entraría dentro del protocolo o los estudios para descartar enfermedades o trastorno de espectro autista de base sindrómica. Es importante porque el síndrome de Rett es un síndrome que puede manifestarse muy temprano, incluso entre los 6 o los 18 meses, pero con características que a veces no son muy llamativas y por lo tanto no llaman la atención ni a la familia ni al profesional que los atiende, al pediatra. Son nenas que pueden tener un desarrollo inicial normal, sin ningún tipo de problema, pero a partir de cierto momento empieza una regresión, una pérdida de habilidades y una regresión. Por ejemplo, hay una disminución del uso voluntario de lo que son las manos. Hacen movimientos característicos también con las manos, como frotarse, lavarse las manos. Después tienen también dificultades para caminar. Y hay otro signo importantísimo que es la apraxia, que es la incapacidad para realizar las funciones motoras. Aquí hablaba de lo de la mano, pero fundamentalmente, además de las manos, incluye otras partes del cuerpo. Incluso pueden perder la capacidad de fijar la mirada y es una de las cosas que más llama la atención a la familia. Y si habían empezado a balbucear, a desarrollar el lenguaje, pues se detiene e incluso empiezan a perderlo. Hay una regresión. Cada vez tienen menos contacto visual y cada vez es más evidente en ellos el tema, o en ellas, el tema de discapacidad, sobre todo de retraso mental. Y muchas de estas nenas también desarrollan convulsiones, empiezan con epilepsia. Digo, también es muy importante tenerlo en cuenta en las niñas con estas características. Un desarrollo normal hasta cierta edad y a partir de ese momento se para el desarrollo y hay una involución fundamentalmente, primero a nivel motor, pero pérdida de contacto visual y pierden lenguaje si lo habían empezado a desarrollar. Y por eso la otra prueba a tener en cuenta en estos casos sería la secuenciación o el estudio de estos genes, el X frágil, el Rett, o una de las que últimamente se va imponiendo para uso bastante generalizado, casi en todo el mundo, que se llama la secuenciación del exoma, que aquí lo que se mira son los genes que se traducen a proteínas, que la mayoría de las enfermedades de base genética estarían en estos genes, y con esto cubriríamos del 8 hasta el 20% de las personas con trastorno de espectro autista. Pero bueno, esta es para la parte de el TEA de base sindrómica, el que es causado predominantemente por defectos a nivel genético. Después, para el TEA multifactorial, el idiopático, aquí no hay una prueba, ningún tipo de prueba que nos lleve al diagnóstico definitivo. Lo que hay son pruebas que nos permiten determinar en algunos casos la mayor susceptibilidad o vulnerabilidad a que factores no genéticos actúen y den lugar a la aparición del problema. Y aquí es donde englobamos o donde destacamos el valor o la utilización del neuroprogram como uno de ellos, buscando estas que ya no son mutaciones, sino son polimorfismos genéticos que le llamamos, combinaciones de genes que coexisten en esta persona y que le dan esa vulnerabilidad. Y esto nos ayuda a entender un poco mejor por qué hay casos que son mucho más vulnerables a que los factores ambientales a los que se hayan expuesto hayan dado lugar a lo que es una manifestación como la del trastorno de espectro autista. Y esto es en resumen las pruebas que podemos tener en cuenta y siempre bajo criterio de un profesional y un profesional capacitado para orientarlos. Porque como veis, como ven las familias,
al final se pierden. Se puede gastar muchos recursos y mucho tiempo en hacer todo tipo de pruebas, pero si lo hacemos sin seguir un protocolo, sin seguir un orden lógico, pues podemos perdernos y no llegaremos a ningún tipo de información, o puede que lleguemos, pero de forma fortuita. Si lo organizamos, pues podemos tener una mayor garantía de éxito en el tema de la caracterización del problema en sus chicos y chicas.